Llevamos ya unas cuantas temporadas de Mentescopia y aunque hemos hecho cosas raras, yo creo que nunca una tan extraña como la que os quiero proponer hoy. Porque ha llegado el momento en el que he dicho que sí, que hemos tratado todo lo tratable, pero ¿por qué no intentamos tender puentes con disciplinas que directamente no nos esperamos? Que por supuesto que alguien de la industria alimentaria pues, tiene al final puentes en común con cuestiones de la salud mental. Hablamos de la alimentación, hablamos también de las redes sociales, pues traer a alguien de redes sociales, pero hoy vamos a hablar del tiempo. Y eso sí que es una cosa que tiene puentes muy extraños. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza, tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la CECIT. Y para hablar del tiempo, tenemos a dos personas que la verdad es que son fantásticas para esto. Estoy muy contento de saludar un año más a Benedicto Crespo, que no podía ser una temporada de Mentescopia sin tenerte aquí. Ay, un placer y gracias. Y esperemos que este experimento que tú nos estás proponiendo, Ignacio, sea exitoso. Muchas gracias. Seguro que sí. Además, para quien no conozca a Benedicto, si es que no os he escuchado otras temporadas, él es psiquiatra en el Hospital Virgen del Rocío y profesor en la Universidad de Sevilla. Y además, quiero felicitarte, Benedicto, porque, según me has comentado, eres excelentísimo, ¿no? Sillón de la Real Academia Nacional de Medicina, el sillón de psiquiatría este año. Nada, muchas gracias, sí. Sí, tuve el honor de ser elegido para ocupar el sillón de psiquiatría, como dices, el número 16 de la Real Academia Nacional de Medicina de España y estoy encantado y un privilegio. Muchas gracias por la felicitación. Encantado estoy yo de tenerte aquí un año más y encantado estoy de tener también a Vicent Picó. Vicent, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado, expectante para charlar un ratito de un tema pues un poco quizás experimental esta combinación, pero ya sabes que un placer siempre. ¿Te habían propuesto alguna vez algo así? Pues creo que no. Haciendo un poco memoria, creo que es la primera vez, pero vamos, encantado, encantado con el tema y con el formato y nada, a hablar un rato. Fantástico. Y que conste, no le han propuesto a Vicent nada así, o al menos eso cree, a pesar de que su formación como físico y como filósofo, trabajando en la Universidad de Valencia, bien podría haber invitado a ello, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que, en fin, este enfoque pluridisciplinar que siempre me ha gustado y caracterizado, da mucho juego y nada, yo encantado, casi cualquier temática a la que me invites, Ignacio, yo ya sabes que dispuesto para intentar tender puentes de una disciplina a la otra y a cualquiera que me propongas. Hagamos eso porque realmente vamos a hablar del tiempo no como un capricho, sino como algo fundamental, algo que percibimos como finito, que nos movemos en torno a ello, que construimos nuestro mundo precisamente teniéndolo muy en cuenta. Y creo que tenemos que hablar de qué es desde muchas disciplinas. Tal vez podemos empezar con una aproximación, no querría yo decir fenomenológica, pero sí, preguntando primero cómo lo percibimos. Así que, Benedicto, quiero preguntarte eso, ¿cómo percibimos el tiempo? Bueno, la percepción del tiempo, igual que otros tipos de, ¿no? Tenemos órganos o sensores para percibir otros estímulos, el tiempo al final lo percibimos de una manera muy interna, ¿no? Es decir, que somos capaces de generar nuestro propio tiempo, ¿no? Nuestro propio reloj, ¿no? Evidentemente es muy complejo, ¿no? El tema de cómo se organiza el tiempo y depende desde los ángulos que lo queramos mirar o desde los ángulos desde los cuales se haya mirado, tenemos distintos constructos o hipótesis, ¿no? Pero yo creo que lo construimos realmente a base de pequeñas píldoras, ¿no? De pequeños eventos que se van sumando y que cuando los analizamos nos dan ese criterio temporal, ¿no? Un poco por simplificar, pero lo que sí diría es que todo está en tiempo, todo lo que nos pasa tiene esa temporalidad, lo cual es misterioso y además fascinante, ¿no? Como el cerebro lo organiza, ¿no? Para que cada uno tenga esa posición, ¿no? En esa temporalidad, ¿no? Claro, es un tema fascinante. Además, cuando te lo propuse, Benedicto, no sabía qué me ibas a decir y me encontré con la sorpresa de que tu respuesta fue, hombre, por supuesto, este es un tema que me gusta especialmente, ¿no? Sí, sí, porque desde la clínica, ¿no? Nosotros vemos cómo se altera esa percepción, tanto la temporalidad, ¿no? La duración del tiempo en muchos pacientes, como también lo que es la temporalidad de la percepción, ¿no? Las dos matices, ¿no? Se ve alterado en muchas enfermedades, ¿no? Y claro, cuando analizas lo que te cuentan los pacientes, lo que viven los pacientes, ves que se está alterando esa unidad, ¿no? Esa temporalidad
de esa capacidad de organización temporal de los eventos, ¿no? Y claro, entras a ser un aprendiz de por qué, cómo se estructura y cómo podemos darle forma a algo que es parte esencial de nuestra vida, que es el tiempo, ¿no? Claro, estas son apreciaciones muy importantes de cómo se estructura, cómo lo percibimos, cómo lo procesamos, porque tenemos ese cerebro como un órgano mediador, percibiendo lo que supuestamente es el tiempo, de forma más trascendental a lo que simplemente percibimos. Y eso nos lleva a la pregunta necesaria que tenemos que hacer de Vicent, que ¿qué es el tiempo? Ahora ya nos ponemos metafísicos. Bueno, es una pregunta a la cual es difícil dar una respuesta concisa y definitiva. Además, desde la física, si uno lo enfoca por ese camino, al final los físicos, los científicos han utilizado el tiempo como una forma de ordenar cosas que suceden en el mundo, una forma de medir el cambio. El tiempo en física se entiende siempre como algo que utilizamos en nuestro formalismo, en nuestras leyes, para modelizar qué ocurre con el cambio en el mundo, que para sorpresa de nadie es algo que ocurre a menudo. El mundo está cambiando, es cambiante, el mundo físico, y el ser humano utiliza el tiempo para explicar cómo cambian las cosas. Desde una posición un poquito más filosófica, si uno se va a la historia de la filosofía, ya no solo la ciencia moderna, pues uno puede irse a Aristóteles y leer que nos explica que el cambio es la medida, perdón, el tiempo es la medida del cambio. Y eso sí que es una afirmación un poquito más sustantiva. No dice que con el tiempo somos capaces de medir cómo cambian las cosas, sino que el tiempo mismo es la medida del cambio. La noción de cambio y la noción de tiempo en Aristóteles están tremendamente unidas. Y si saltamos un poquito en el tiempo, valga la expresión, y vamos, por ejemplo, a lo que nos propone Kant, enlazando con lo que comentaba Benedicto, para Kant el tiempo es una forma en la que experimentamos el mundo. Digamos que ya en Kant el tiempo ni siquiera es algo del mundo, sino del sujeto que lo conoce. Un poco para ver la pluralidad de enfoques. También luego en la física moderna y contemporánea, la manera en la que entendemos el tiempo va a ser todavía mucho más compleja. Por lo que a la pregunta de qué es el tiempo, pues me vas a tener que concretar, Ignacio. Si quieres que te digan Aristóteles, en Kant, en la física contemporánea y en las teorías de la relatividad, o en tantos y tantos ámbitos en los que el tiempo ha sido objeto de discusión filosófica, pero por supuesto tiene esta conexión clara con cómo lo percibimos. Digamos que la cuestión va a estar en discriminar o decidir qué diferencia hay entre lo que el tiempo es y la forma en la que lo percibimos. Y eso no creo que sea algo fácil de responder. Ahí, No es algo ahí, fácil. perdón, Ignacio, ahí me viene dentro de las lecturas, ¿no? De estos días, un poco en todo esto, ¿no? Vicente, aparece una en Confesiones de San Agustín que dice algo que creo que es bonito, ¿no? Que es decir, si crees que es el tiempo, si me lo preguntas, lo sé, pero si me pides que lo explique, no sabría explicarlo, ¿no? Es decir, que creo que es bonito, ¿no? Porque al final todo el mundo sabe que es el tiempo, pero ahora explícalo. Y como tú dices, Vicente, no es nada fácil y depende de qué modelo, qué orientación o qué perspectiva le apliques, la definición va a ser distinta. Sí, la experiencia del tiempo no es algo que haya que explicar a nadie porque creo que todos la hemos tenido, pero si uno intenta darle forma y sobre todo de manera concisa, ¿no? Porque uno puede hablar de la manera en la que experimentamos sucesiones temporales o en las que ordenamos acontecimientos que tienen lugar, pero si da uno un pasito más allá, pero el tiempo que es, ¿no? Dar una definición sustantiva, pues es un reto. Yo creo que en la actualidad no hay una respuesta definitiva si uno se acerca a la comunidad de la filosofía de la física. No la hay. Hay debates de qué grado de realidad va a tener el tiempo, aun cuando todos es una cosa que hemos experimentado. En física teórica hay un montón de nociones complejas de las cuales no tenemos experiencia. Pero esta noción, que también es compleja en términos filosóficos, es una que todo el mundo ha experimentado. Por lo tanto, choca a veces, ¿no? La manera en la que un concepto tan y tan sencillo que todos hemos experimentado y sabríamos explicar de un modo así medianamente intuitivo, cuando es cuestión de escribirlo con lápiz y papel de manera algo más rigurosa, ya nos encontramos ante algún reto un poco más difícil. Sí. Y diría yo aquí que no solamente es que nos encontremos con el problema de coger lápiz y papel y ponerlo por escrito, porque eso nos puede pasar con muchas cuestiones que experimentamos o intuimos en el día a día. Por ejemplo, cuestiones morales, ¿no? ¿Qué es exactamente la moral? Pero por desgracia, no todo el mundo tiene tan presente la moral como el paso del tiempo, que eso sí que es algo impepinablemente central en nuestro día a día y en nuestras preocupaciones. Benedicto, quería preguntarte por un concepto que la verdad es que ya lleva unos años sonando bastante en la juventud, que es el FOMO, el miedo a perderse algo, ¿no? El fear of missing out.
que tiene que ver en parte con esa propiedad del tiempo que te impide volverlo a vivir exactamente igual y te obliga a tener que elegir entre una opción u otra. Es uno de los muchos ejemplos, supongo, que podemos encontrar de cómo nos relacionamos con el tiempo para bien o para mal. Sí, bueno, ahí nace claro, el FOMO que tú dices, el miedo, ¿no? Este es un tema muy actual, pero también muy relacionado quizás con esta capacidad que tenemos hoy en día de estar conectados, comunicados y estar al mismo tiempo en un número importante de lugares, ¿no? Y esa sensación que es, como tú bien dices, es un miedo a, ¿no? Entonces, al necesitar tanta comunicación o estar acostumbrados a tanta comunicación, la persona desarrolla este miedo a perderse cosas por no estar en el sitio adecuado, ¿no? Entonces eso se produce una sensación, una alteración que es propia de una sensación de pánico, ¿no? Con todo el cortejo cognitivo, todos los síntomas o el malestar cognitivo, ideativo de qué va a pasar y con el cortejo también autonómico físico, ¿no? De pánico, ¿no? Con palpitaciones, con sudoración, con inquietud, incluso con alguna somatización, ¿no? Y esto es propio, como tú dices, de que hoy en día la gente tendemos a estar en muchos sitios a la vez y evidentemente ahí hay una incompatibilidad con Vicent dirá, como físico, con el estar físicamente en un sitio. Entonces ese miedo nos lleva a esa sensación de tener que estar conectados continuamente y tener un feedback de qué está pasando en otros sitios para estar presente, ¿no? Pero ahí, Ignacio, yo creo que también la sensación del paso del tiempo que tú dices muchas veces hoy en día está muy mediatizada también. También lo ha introducido Vicent con el cambio, con el número de eventos, ¿no? Con la cantidad de cosas que nos pasa y que La necesitamos densidad de acontecimientos, ¿no? Podríamos que decir. nos pase, ¿no? Entonces, es lo que estás hablando y creo que es así y lo que estamos diciendo es cómo esa percepción del tiempo también modificándose con la cultura, ¿no? Y cómo la sociedad va produciendo un número de estímulos que nos hace estar o vivir, ¿no? Como también un poco lo que decía Vicente de Kant, ¿no? El vivir, ¿no? Es decir, cómo todo esto se asocia, ¿no? Y lo que sí quisiera es que pudiéramos llevar la conversación también a cosas que los oyentes luego lo identifiquen, ¿no? Porque, Por porque supuesto. no queremos que esto se nos vaya a la filosofía ni a la teoría, sino que en el día a día el que nos esté oyendo tiene que darse cuenta de decir, pues esto es así, ¿no? Yo como estas percepciones y estos miedos que tú dices nos están ocurriendo y eso va asociado a estos cambios sociales que estamos indicando. Totalmente de acuerdo y es importante tenerlos identificados precisamente para racionalizarnos y ponerlos en el lugar que toca. Precisamente por eso quería hacerte una pregunta, Vicent, porque si hablamos de racionalizar esas preocupaciones, ese concepto, el punto central que tiene el tiempo en nuestra civilización y en nuestro día a día, evidentemente no se hace igual cuando estás familiarizado solo con la parte experiencial que cuando te has metido a fondo en textos teóricos, en qué es lo que está ocurriendo desde la física, qué ocurre desde la filosofía. Tu percepción del tiempo y esas relaciones a veces perniciosas que tenemos con él han cambiado a medida que has profundizado. Pues mira, sí, han cambiado y además justo enlaza con una cosa que comentaba ahora Benedicto, que creo que tiene sentido en la reflexión, que es la relación que tiene el tiempo con el espacio. Yo en mis clases intento explicar al alumnado esto del tiempo, cómo funciona y qué características tiene desde la física a un nivel muy básico. Les pido que hagan el ejercicio de moverse un paso a la izquierda y luego un paso a la derecha, luego que lo repitan, que den un paso adelante y un paso atrás, y luego que den un saltito hacia arriba o que se agachen un poco hacia abajo. Y luego les pido que hagan esto mismo con el tiempo, que avancen unos pocos segundos hacia adelante y que luego lo hagan hacia atrás. Y es donde ahí la cosa empieza a impactar un poco, porque tiempo y espacio en un sentido parece que son análogos, y justo en lo que comentabais ahora, pues no, el no perderse algo que ocurre en un momento dado, en un lugar. No es solo en un momento, es en un lugar también. Las nociones de espacio y tiempo son indisociables, no puede uno separarlas a la hora de caracterizar problemáticas cuando los experimentamos. Uno no tiene experiencias solo en el tiempo, diría Kant, también en el espacio. Y hay tal unión entre la una y la otra que cuando uno se para a reflexionar, y creo que esto tanto la física como la filosofía da lugar a este tipo de reflexiones, piensa, oye, y realmente, ¿cómo puede ser que en el espacio me pueda mover hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás y arriba y abajo y el tiempo no me lo permita? Y ahí yo introduciría a lo que me preguntabas, Ignacio, la idea de que ya en el siglo XX un señor llamado Einstein nos propuso
una teoría llamada relatividad especial y general que nos permite entender un poco mejor cómo es el tiempo, y lo hace diciéndonos que espacio y tiempo no se pueden separar de manera analítica conceptual y que en el mundo están unidos. Esta analogía que vemos realmente es un poco más fuerte de lo que uno piensa. De tal modo que, al menos en mi caso y por mi experiencia, tanto espacial como temporal, no puedo pensar en el tiempo si no lo concibo como una dimensión que va junto con el espacio. Y en particular me ocurre con un concepto que todos tenemos y que hemos experimentado, que es el de simultaneidad. Cuando me pasan cosas, puedo pensar, oye, ¿y qué le estará pasando a otra persona de forma simultánea a mí? Pues cuando uno coge un libro de física teórica y se lee el concepto de simultaneidad en la teoría de la relatividad especial, pues ve que es relativo. Y eso no sé hasta qué punto, desde el enfoque más psicológico, puede afectar o no, pero cuando uno se da cuenta de que según la física la simultaneidad es una noción relativa, no sé, parece como que al menos da lugar a la reflexión, ¿no? Que dos eventos sean simultáneos para mí, pero no para otro observador o para otro individuo, no sé si de alguna forma relativiza los problemas que uno pueda tener al respecto o como mínimo da que pensar acerca de la experiencia que uno tiene sobre el tiempo. Esa es un poco la forma en la que yo siempre me lo planteo, y cuando intento abordar el concepto de tiempo desde otros puntos de vista, intento siempre decir, mira, a ver, la física dice esto, vamos a ponernos de acuerdo, a ver si podemos conjugar lo que la física dice acerca del tiempo y del espacio, acerca del concepto de simultaneidad y la forma en la que cada uno de nosotros lo experimenta. No puede haber una separación tan grande como para que en el fondo estemos hablando de cosas realmente distintas. Debe haber algún tipo de conexión entre esa noción de tiempo que aparece en los libros de texto que estudian los chavales ahora en bachillerato y la noción que uno experimenta en el día a día. Esa es un poco la idea que me viene a la cabeza. Y ahí, Vicente, si yo te puedo preguntar, Claro. claro, ahí aparece algo que en otros términos clínicos a nosotros nos interesa, y es el tema lo del gato de Schrödinger, ¿no? Es decir, que al final ahí, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, que la temporalidad y el espacio, ¿cómo lo resuelves tú en ese sentido, lo que nos estás argumentando? Bueno, el gato de Schrödinger incorpora un ingrediente más a la discusión, que es el componente cuántico, porque la reflexión acerca del espacio y del tiempo que viene por la teoría de la relatividad, junto con la reflexión acerca de la teoría cuántica, da lugar a un cóctel, como digo, todavía sin resolver. De hecho, las teorías más avanzadas de la física en la actualidad, que todavía no son teorías cuánticas de la gravedad, que sería el objetivo, donde ponen el énfasis es en la idea de que espacio y tiempo, para explicarlos del todo, conviene llegar a una teoría nueva que nos permita entender en el fondo qué son. Algunos teóricos proponen que espacio y tiempo de alguna forma son conceptos emergentes, son conceptos que en el fondo de la realidad no están O sea y que que por cuando eso da tú lugar. vas a hacer zoom al componente básico de la realidad, sea cual sea ese, no experimenta el tiempo, ¿no? El tiempo ahí no estaría presente. Exacto, el concepto de tiempo es tremendamente útil en el ámbito, sin duda, macroscópico, también en el ámbito microscópico que hoy conocemos más o menos bien, pero si va uno muchos órdenes de magnitud hacia abajo, se encuentra con que posiblemente la futura teoría que explica un poco mejor las cosas no va a tener el tiempo como algo fundamental. Hay una analogía muy bonita que creo que puede ser útil también para quien nos escuche, que es lo que ocurre con la termodinámica y la temperatura. Yo creo que todo el mundo ha experimentado la sensación de quemarse de tocar algo caliente y algo frío, y si uno se pregunta sobre si existen las cosas calientes y frías, la respuesta es muy evidente. Pues sí, claro que existe la temperatura. Los objetos tienen temperatura y uno lo nota y lo experimenta, y no creo que nadie que tenga la capacidad perceptiva no lo haya experimentado. Y el Pues daño que nos puede hacer es real, ¿no? Esto es muy importante para entender esa analogía con el tiempo. Que pueda ser relativo en algunos aspectos no quiere decir que no tenga consecuencias. hay una sensación de que algo está caliente porque Claro. hay algo realmente detrás, pero lo que la física estadística nos explica hoy es que la temperatura es un concepto emergente, y que sea emergente no es que no tenga ningún tipo de realidad o que uno se lo invente de manera inocua, sino que en el fondo se puede explicar mediante otro tipo de conceptos que son de tipo estadístico. En el fondo, que algo esté muy caliente es que las moléculas y átomos que lo configuran pues se mueven muy rápido, y esa rapidez con la que se mueven genera en mi mano, a la hora de percibir lo que ocurre con ese objeto, la sensación de calor o de frío. Pues hay quien propone, y ya digo, esto es muy tentativo y no es definitivo, repito que todavía es una cosa que se está proponiendo, que quizás las dificultades que tenemos para entender espacio y tiempo en situaciones como las paradojas de la teoría cuántica y problemas en cosmología, en, no sé, el Big Bang, tampoco quiero poner
muchos ejemplos como para llenar de mucha historia a todo el mundo, pero en la problemática que hay a nivel conceptual en esos ejemplos, quizás se pueda resolver con una futura teoría que todavía no tenemos, en las que el tiempo aparecerá no como algo irreal, sino como algo explicable en términos de otras cosas. Hay quien habla de teoría de cuerdas, una serie de cuerdas, de relaciones entre objetos, es algo todavía también mucho más filosófico, y que por eso uno experimenta el tiempo como algo que emerge, que aparece en la superficie, en analogía con lo que pasa con la temperatura. Igual que la temperatura existe, pero es explicable, quizás con el tiempo y también con el espacio pueda pasar algo similar. Como la teoría no la tenemos, no puedo decir mucho más acerca de lo que ocurrirá, pero sí que son líneas de investigación que me interesa remarcar que se dan en física teórica y en departamentos de filosofía de la física, un poco en paralelo, ambas cosas. Qué bueno. Benedicto, hay una pregunta necesaria teniendo en cuenta todo esto. Ya he hecho la referencia a que sí, que la temperatura, como decía Vicent, es emergente, pero nos podemos quemar y el tiempo, la forma en la que nos relacionamos con él puede ser patológica en algún caso. Yo quería preguntarte por casos que creo que están muy presentes de sentir que tu vida podría haber sido otra y echar en falta que haya sido de esa otra forma. Vivir con una añoranza muy fuerte, una añoranza que te impida realmente disfrutar incluso del presente que estás viviendo. ¿Y cómo lo notas tú como profesional de la psiquiatría, esa relación que a veces establecemos tan anclada al pasado? Pero bueno, ahí está el concepto, ¿no? Digamos, de la temporalidad mental, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? De la línea, ¿no? De la temporalidad mental, de cómo vamos del pasado más antiguo al pasado reciente, el presente, el futuro cercano y el futuro, ¿no? Y ahí yo creo que ese es otro tema, ¿no? No tanto la duración, sino lo que es que cómo nos reconocemos, ¿no? En esa temporalidad, que insisto que es donde a veces nosotros lo vemos alterado en alguna de las patologías, donde en algunos pacientes con diagnósticos de esquizofrenia ahí se ve alterada esa linealidad que nosotros podemos, cada uno de nosotros nos podemos identificar cómo hemos ido cambiando en esa línea temporal vital, pero nunca dejamos de identificarnos. En esa línea vital, si tú te dejas de identificar, si tú no te reconoces, aparece esa sensación de extrañeza de la persona, que es una psicopatología que vemos en patología mental, ¿no? Y ahí una de las cosas que tú introducías de por qué me interesaba o me interesó a mí leer, que es lo único, no sé, pero sí que he leído sobre el tiempo es en esa línea, ¿no? Es decir, cómo se puede alterar ese reconocimiento de vital, ¿no? Del tiempo y dejas te desidentificas, ¿no? No eres capaz de reconocerte porque has perdido esa línea, ¿no? Y ahí eso es la patología. Yo creo que es importante el que veamos cómo el tiempo se distorsiona en las distintas dimensiones en la enfermedad mental. Y lo que tú me preguntas es un tema más quizás de adaptación, ¿no? Ujú. De la persona en el día a día. Los que nos pueden estar escuchando, pues tienen, si somos capaces de atraerlos a la temática, se pueden identificar en esa línea, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Cómo he ido cambiando? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Cómo podía haber? Y ahí lo que hay es un periodo de reflexión donde tú no te identificas, no eres capaz de identificarte, pero que eres capaz de hacer una reflexión acerca de en ese momento, o digamos, haces una lectura atendiendo a los valores y al contexto del presente de qué pasó, ¿no? Y ahí es donde puede haber esa disonancia o esa fricción que tú dices. Es decir, bueno, yo del 2026, eso digamos, con mi capacidad de análisis actual, cómo hace la lectura de qué pasó en el año 2000, ¿no? Y ahí es donde lo que tú dices, esa sensación que no es real, porque en aquel momento tú no eres el del 26, eres el del 20, pero que cuando lo confrontas al cambio actual, ahí es donde entra el conflicto. Y es lo que tú dices, ¿no? Que la gente podemos mirar para atrás y decir, oye, yo aquí yo tenía que haber, o he perdido, o ojalá hubiera hecho en todo esto, ¿no? Pero claro, necesitamos un poco siendo reiterativo, que pase ese tiempo para llegar a ese análisis que luego Claro. nos hace una crítica del pasado. Y Hay un par de cosas que dice Benedicto que me resultan súper interesantes y que a mí particularmente encuentro un vacío entre lo que se reflexiona en la filosofía de la física y en este tipo de percepciones que uno tiene. Una de ellas es esta idea de línea o de fluir, ¿no? El tiempo, la experiencia que tenemos del tiempo es que es una cosa que fluye. Pero eso uno se va a las ecuaciones de la física y no hay un fluir. Lo que hay es un parámetro que aparece en una serie de expresiones que se llaman derivadas, pero esto de fluir es algo con lo que hay que recargar la interpretación.
uno no obtiene de las ecuaciones de la física, por mucho que se ponga a mirarlas, que el tiempo fluye. Pero la sensación es que en el fondo esto es así. Y luego la otra cosa que es tremendamente interesante y para la cual también hay un salto en nuestra percepción del tiempo, tal como contaba ahora Benedicto, y lo que hay en las ecuaciones de la física, es la simetría pasado-futuro. Incluso el lugar que va a ocupar el presente en esta línea. Tampoco hay nada allí que me diga, mira, en la ecuación esta de la dinámica newtoniana o incluso en la ecuación de Rödinger, puedo irme a la mecánica cuántica o en las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general, a ver el presente dónde está. Voy a ver si lo encuentro. Allí no está el presente, allí no hay asimetría, las leyes de la física se pueden leer igual del pasado hacia el futuro y al revés. Y así todo parece que el concepto de tiempo, la letra T que aparece en esas ecuaciones, es esto de lo que Benedicto ahora hablaba y estamos comentando hoy. Entonces, digo, me parece interesante porque no voy a tener una respuesta para rellenar ese vacío, pero sí que da lugar a la reflexión, ¿no? ¿Cómo aparece esta idea de fluir, de línea? Yo creo que la metáfora de la línea es que es muy clara, pero esta línea no está en las ecuaciones, lo que hay es un parámetro matemático que funciona a modo de concepto de tiempo Claro, y que cuando uno hablamos, perdona Vicent, para asegurarme de que lo entendemos, cuando hablamos de ese fluir nos referimos a la idea de que hay un futuro que se vuelve presente y se acabará volviendo pasado, pero que tal vez si yo voy a esas ecuaciones, lo que veo es que presente, pasado y futuro son formas en las que denominamos a cosas que simplemente son. sí, incluso con la analogía que hacía con el caso del espacio, también hablaba Benito de pasar, el tiempo pasa, Ujú. fluye. Esta idea no hace falta explicarla, la gente la entiende, pero no diríamos que el espacio pasa de izquierda a derecha. El Claro. espacio, yo tengo cosas a mi izquierda y a mi derecha, pero no pasa. O fluye de arriba abajo, ¿no? Yo entiendo que en el espacio tengo cosas encima de mí y cosas debajo. Eso no hay ningún problema. Incluso que hay fuerzas como la gravedad que va de arriba abajo. Eso no hay ningún problema. Pero si alguien dijera, no, es que el espacio pasa de un lugar a otro, como que le tomaríamos por una persona que no está entendiendo bien cómo se comporta el espacio. Y uno insiste y va a las ecuaciones y no está esa diferencia entre espacio y tiempo, realmente. Una pregunta muy banal, Vicent, perdóname, pero creo que es necesaria. Estábamos comentando antes con Benedicto cómo a veces nos hace daño esa relación y la añoranza nos pesa y nos pesa quién pudimos haber sido, nos pesa quién ya no está, nos pesa lo irreversible. Igual que hay una solución fácil, fácil, muy entre comillas, ¿no? A veces para las cuestiones psicológicas que es fármaco, quería preguntarte, el tema de la máquina del tiempo, ¿para cuándo? ¿O es una cosa que mejor vamos por otro lado y trabajamos con terapia, con psicoterapia y no con tecnología? Pues tal y como me lo preguntas, te puedo dar una buena y una mala noticia. La buena Vale. noticia es que tenemos máquinas del tiempo hacia el futuro. Basta Claro. con que uno espere unos segundos y voilà, habrá viajado hacia el futuro esos pocos segundos. La mala noticia, que creo que es por donde iba un poco más encaminada tu pregunta, es que los viajes hacia el pasado, si bien no aparecen como una contradicción con las teorías que hoy aceptamos como exitosas, sí que tendrían que serlo de manera como muy restringida. Por ejemplo, no hay nada en las teorías que impida, fijaos, un viaje al pasado que no cambie nada. Pero claro, quizás la esperanza no es a ver si puedo viajar hacia el pasado para no cambiar nada, sino que Claro, un duelo lo que buscaría sería cambiar algo, ¿no? Para resolverlo, viajar al pasado y ahí operar. exacto, que haya, yo creo que además hay películas un poco que refieren a esta idea, que haya viajes al pasado de alguna forma cíclicos en los que yo viajo unos años al pasado y realmente ya había estado allí, lo único que no me había dado cuenta, eso es compatible con las ecuaciones de la física, aunque no haya evidencia de ello. También es compatible un viaje al pasado de otro universo, paralelo a nuestro, si nos ponemos incluso un poquito más metafísicos, pero tampoco es lo que uno esperaría, ¿no? La esperanza que uno tendría no es la de ir al pasado de otro universo a cambiar algo, sino al de mi universo. Y esa propia idea de ir al pasado para cambiar algo en mi universo, esa sí que está restringida y limitada porque violaría la idea de causalidad. Provocaría que de repente los efectos pudieran preceder a las causas y eso sí que es algo que en las leyes fundamentales de la física aparece como un requisito fundamental, un principio básico. Benedicto, teniendo en cuenta que esas relaciones que nos hacen daño a veces con el pasado no se pueden cambiar cambiando el pasado, en todo caso tendremos que cambiar nosotros. Y ahí es donde entráis vosotros, ¿no? Sí, bueno, hombre, es interesante, ¿no? Todo y estás haciendo, Vicent, reflexionar mucho sobre el tema de la línea del tiempo, ¿no? Y cómo eso de fluir, que desde el punto de vista físico no hay un fundamento, ¿no? Que pudiera, pero ahí, claro, creo que hay algo, ¿no? Lo que da esa linealidad a todo esto
es el yo, ¿no? La identidad de la persona que sí que va produciendo esos cambios que tú describes, ¿no? Que son los cambios que nos hacen entender que hay ¿no? esa temporalidad, ¿no? Es decir, que la persona sí que es estática, nosotros somos los mismos, somos reconocibles, somos únicos, somos propios, somos independientes del entorno, y ahí sí que podemos ir viendo esos cambios que nos permiten tener esa percepción de tiempo, ¿no? En esa linealidad que físicamente lo que tú dices, no, evidentemente no hay física, pero desde el punto de vista psicopatológico, fenomenológico que tú decías, Ignacio, sí que tiene esa lectura, ¿no? De que el tiempo existencial, el tiempo de la persona, sí que lo podemos dar o lo podemos ver en esa linealidad, seguramente sustentado en esa identidad del yo, ¿no? Del individuo, ¿no? Y eso es importante. El tema claro, si no podemos, ¿cómo entramos nosotros a cambiar? Bueno, los psiquiatras, en teoría, la psiquiatría lo que viene es a solventar la patología. Nosotros no queremos cambiar las emociones ni las experiencias de nadie, porque Claro. ahí está la riqueza, la heterogeneidad, la individualidad. Tenemos que aceptar, Ignacio, ahora que sacas esto, yo creo que es muy importante el que entendamos y que transmitamos a la sociedad que hay valores de sufrimiento, de dolor, de frustración, de pérdida, que son humanos y que tenemos que integrarlos dentro de la normalidad, porque si no, quizás también podemos tender a que todo lo que esté en ese polo, vamos a llamar negativo, gris, hay que mitigarlo o cambiarlo a la felicidad. Pero eso es Claro. otro error, ¿no? Perdóname, no es por lo que he dicho de cambiar, de que nos ayudéis a cambiar, no es que cambiéis esas emociones, sino, de nuevo, cómo nos relacionamos con ellas, cómo las entendemos y darles un nuevo lugar. Claro, claro. Ahí estoy de acuerdo contigo siempre y cuando esa adaptación o esa integración haya producido algún tipo de disconfort o patología, ¿no? Por Dentro de supuesto. la persona, ¿no? Porque si no, un poco el mensaje que intentamos dar en otros foros a la sociedad, es decir, que la persona tiene que aprender a vivir, a convivir con y que sea propio, sea dueño de esos cambios y de esas adaptaciones que tiene que ir haciendo y que muchas veces lleva un proceso. Tú decías antes, el duelo es un proceso eh, existencial, adaptativo, necesario, ¿no? Es decir, que no puede ser que yo ante una pérdida deje de experimentar ese vacío, ese dolor, ese desarraigo, ¿no? Entonces, claro, lo que tenemos que intentar es que la sociedad, las personas entiendan que esto es parte y luego, evidentemente, cuando existe esa patología, pues poder modificarlo, ¿no? Pero tampoco ir hacia un estado de máxima o de donde no existe esas emociones o esos estados, ¿no? Donde la persona siente sufrimiento. Yo creo que eso también sería un error. Sin duda. Vicent, estamos acabando con el programa ya, no tenemos mucho más tiempo, pero quiero dar la oportunidad para que tanto tú como Benedicto hagáis una reflexión final, si es que hay algo que se os ha quedado en el tintero, que supongo que sí y quedaría para varias tesis. Bueno, yo, a ver, por mi parte, una cosa que me gusta de haber hablado de este concepto es como conceptos que son tan cotidianos y sobre los cuales parece que no ha lugar la reflexión, realmente dan, fijaos, para un debate y una charla fructífera desde diversos puntos de vista. Y yo creo, y siempre lo he defendido, y mi formación como físico, como filósofo, creo que un poco lo muestra, creo que el enfoque multidisciplinar es básico. Es básico no para explicar desde la física lo que nos pasa en la psiquiatría, ni al revés, sino para, gracias a ese enfoque multidisciplinar, entender un poco mejor aquellos conceptos con los que continuamente nos estamos enfrentando, el de tiempo, el de espacio. Ahora mencionaba Benedicto el concepto de yo, el de la identidad personal. Bueno, esto daría para horas y Ujú. horas de discusión filosófico y psicológica, realmente incluso también desde la física. Y yo me quedo con eso, con la idea de que conceptos sencillos que todo el mundo puede entender y experimentar, en el fondo uno quizás no tendría solamente que quedarse con eso y que invito a la reflexión, a la lectura, a la reflexión crítica y a imaginarse escenarios donde esta idea de tiempo en particular pues nos hace plantearnos preguntas. Esa es un poco la conclusión a la que yo llegaría. Benedicto, ¿cuál es tu conclusión? ¿Algo que quieras añadir? Yo, en primer lugar, me quejo de que se haya acabado el tiempo porque ¿Verdad? estoy disfrutándolo y quedan muchos temas, pero bueno, eso es buena señal. Por lo menos para mí ha sido un gran placer. Y yo me quedaría con algo que no ha salido, que no hemos tocado directamente, y es digamos, que no hay un órgano, un sensor universal del tiempo, sino que es muy subjetivo, que es muy individual
y que ahí hay elementos que todos podemos reconocer, que es el tema del aprendizaje, el tema de la emoción, el tema de la edad que no ha salido, cómo la percepción de edad cambia, o la edad cambia la percepción del tiempo, y eso está también, y físicamente seguramente, Vicent, tú conoces bien todas las teorías de la falta de eventos, ¿no? De cómo, y creo que es importante el que hayamos sido capaces de transmitir esa relevancia del tiempo, y luego el cómo poder reflexionar individualmente de cómo hay estos factores que nos hacen que tengamos esa percepción diferenciada del tiempo. En momentos, por ejemplo, de gran disfrute, el tiempo va rápido, En momentos de riesgo, que todo el mundo sabe, ¿no? Estuve en un accidente desgraciado y en un momento pasó por mí, y eso que fueron décimas de segundo, un segundo, tiene la sensación de que el tiempo es muy largo, y tú dices, claro, eso es un O en constructo tu propia boda, misterioso. ¿no? Me decías antes, Benedicto. Exacto, esto ha pasado rápido. Para mí, disfrute, pasa rápido. Dice, oh, hemos estado más de media hora. Sí. ¿Qué pasa en el depresivo, ¿no? Que no hay eventos y el tiempo se hace largo. En la persona mayor el tiempo se hace largo, ¿no? Y creo que es apasionante. Por eso la reflexión, y yo creo que esa subjetividad del tiempo es lo que yo destacaría. Pues es muy bonito acabar con esa subjetividad del tiempo, habiendo dicho además que te ha parecido corto el programa, porque eso significa que efectivamente lo has disfrutado. Yo también, se me ha hecho tremendamente breve. Vicent, Benedicto, ha sido un enorme placer. Igualmente, un placer. Igualmente. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.